Buenas tardes. Mi nombre es Brian Marroquín y esta vez vengo a presentar mi proyecto número uno del curso de electrónica. Este proyecto consistía en armar un circuito que nos entregaron en un archivo PDF, el cual se encargaba de la transformación de AC a DC. Bueno, primero que nada quiero explicar los componentes que lleva este circuito. Primero tenemos esta fuente. La fuente tiene 120 voltios con 60 hercios de frecuencia. Tenemos un switch, que es el que básicamente va a activar el circuito. Un fusible, que este se va a encargar de proteger el circuito, ya que si en dado caso este fusible llegara a quemarse, entonces el circuito ya no recibiría el voltaje, entonces este se cerraría. Esto provocaría que pues podamos proteger el resto de componentes que están conectados. Luego tenemos un transformador. Este transformador de acá, podemos ver que es aquí, en este transformador, donde ocurre el proceso de el cambio que existe de la energía de AC a DC. Por supuesto que hay muchos otros componentes que ayudan a que este proceso sea más limpio y que sea el adecuado. Luego tenemos dos diodos del modelo 1N4001G. Ambos son del mismo modelo, como podemos observar aquí. Tenemos tres capacitores, dos con polaridad y uno sin polaridad. Tenemos un regulador de voltaje y finalmente tenemos un resistor. Aparte de eso, tenemos conectados también un osciloscopio y dos multímetros. Ahora bien, ¿cómo funciona? Este circuito funciona de la siguiente manera. El voltaje de forma AC sale de esta fuente. Pasa a través del switch y a través del fusible hasta llegar al transformador. En el transformador, como mencioné anteriormente, es donde ocurre el proceso del cambio de la energía de AC a DC. Por supuesto que el transformador por sí solo no puede realizar este proceso de una manera directa, sino que se requieren otros componentes para lograr que esta conversión resulte bien. Por decirlo así, del transformador sale una energía sucia, por decirlo de una manera. Entonces, esta energía sale y llega hasta el puente de diodos. Estos dos diodos que tenemos acá, los diodos se encargan de recibir energía y estos son los que nos ayudan a transformarla. Estos básicamente son una especie de filtros, por decirlo de una manera, y son los que van a permitir que ya la corriente ya pase de manera DC, ¿sí? Tenemos también estos tres capacitores que, al igual que los diodos, nos ayudan a limpiar lo que sale del transformador. Es como un segundo filtro. Aquí tenemos el regulador de voltaje. Como podemos ver, este es el modelo LM7805CT. Este regulador de voltaje es el que se va a encargar de mantener nuestro circuito a 5 voltios, que es lo que se requiere que suceda. Ahora bien, finalmente nuestra resistencia. La resistencia está colocada aquí al final y es la que vamos a ir variando para realizar diferentes pruebas para comprobar que el circuito esté funcionando de la manera correcta. Ahora bien, el proceso para poder armar el circuito inició primero con el switch, el fusible y el transformador. Aquí como podemos ver, como se solicitaba en el PDF, se realizaron unas mediciones junto con el osciloscopio y el multímetro. Entonces aquí los vamos a realizar y aquí podemos ver que aquí tenemos el comportamiento del voltaje que sale del transformador y el voltaje que está saliendo de ahí. Como podemos ver, aquí se tiene que medir todavía en AC, porque como mencioné antes, aún no se ha realizado el proceso entero para poder cambiar a DC. Entonces, después de haber ensamblado esta parte, se pasó a
conectar los diodos, que como dije, son nuestro filtro. Es básicamente son los que nos van a ayudar a que esta corriente, este voltaje cambie a lo que nosotros queremos que se cambie. Entonces, aquí podemos observar que aunque son un filtro, podemos ver que ya hay ligeros cambios. Se puede observar en la manera en la que se comporta la gráfica. Aunque hay ligeros cambios, el proceso de transformación aún no ha terminado. Aún se necesita un último filtro para poder llegar a lo que estamos buscando. Entonces, aquí tenemos finalmente conectando el primer capacitor. Aquí en este se observó el comportamiento del capacitor y podemos observar es una línea recta, que es como funciona un capacitor siempre que esté encendido. En este caso, vamos a observar perfectamente aquí cómo trabaja el capacitor y el voltaje que ya está pasando por él. Aquí podemos ver que ya el proceso comenzó. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien, en el momento de medir el voltaje en los diodos, aún se medía en AC, ya que si se mide en DC, se genera un valor incorrecto. Entonces, aquí podemos ver que el valor correcto ya lo podemos medir en DC, lo que significa que nuestro proceso de transformación ya inició. Y aquí ya podemos observar que aunque no es estable, el voltaje se mantiene en un promedio de 16 voltios. Finalmente, tenemos el circuito completo. Aquí ya podemos ver que se conectó el osciloscopio. El primero se conectó a la fuente. Por esta razón es que vamos a tener una función sinusoidal en el osciloscopio. Pero el canal B se conectó directamente a este multímetro, aquí, para observar el comportamiento de lo que pasa después de todo este proceso de transformación. Entonces, aquí vamos a realizar, vamos a realizar prueba con un resistor de 5 kilo ohmios. Entonces, vamos a iniciar. Y podemos ver el comportamiento que tiene este proceso. Si podemos observar bien, la fuente que nos tira esta función sinusoidal y esta línea, que parece una línea recta, es lo que podemos observar después del cambio, ya lo que sucedió después de todo nuestro proceso de limpieza. Aquí podemos ver, este multímetro está midiendo, el multímetro 1 está midiendo la corriente y el multímetro 2 está midiendo nuestro voltaje. En el multímetro 1 podemos observar que tenemos un miliamperio y en el multímetro 2 tenemos 5 voltios, que básicamente lo que estamos buscando es que este sea una fuente de 5 voltios. Eso es lo que estamos buscando. Y aquí podemos observar que se está cumpliendo. Y el valor tiene que ser menor a un amperio. En este caso se está logrando. Como podemos observar, es un miliamperio. Entonces, vamos a realizar la prueba ahora con un resistor diferente, ya que se deben realizar con 4 resistores diferentes. Con uno de 5K, con uno de 500, con uno de 5 y con uno de 1. Entonces, vamos a realizar con la prueba con el de 500. Aquí podemos observar el voltaje sigue siendo 5 voltios y el, la corriente se convirtió en 10 miliamperios. Como podemos observar, aún sigue todo dentro de los estándares, dentro de lo que estamos buscando. Finalmente, bueno, siguiente tenemos 5 ohmios. Aquí podemos observar que es justo lo que estábamos buscando. Un amperio con 5 voltios. Por supuesto que este resultado no es exactamente un amperio, pero es aproximándolo, podemos saber que esto es un amperio. Igual con el voltaje. Podemos observar que esta conversión está logrando lo que nosotros estamos buscando. Y todo esto no sería posible sin el regulador de voltaje,
ya que si no lo tuviéramos, el voltaje que tendríamos al final del circuito sería uno mayor, uno que no es el que estamos buscando. Ya que si quisiéramos realizar con algo, con un valor diferente de voltaje, se tendría que usar un potenciómetro y varios objetos distintos para lograr esto. Pero como en este caso lo que queremos es una fuente de 5 voltios estable, entonces este está realizando el trabajo que nosotros estábamos buscando desde el principio. Y finalmente, que es nuestra excepción a la regla, el resistor de una ohmio. Como podemos observar, este es el único caso donde se sale de lo que estamos trabajando. Deja de ser 5 voltios y deja de ser un amperio o menor para convertirse en los valores que se muestran en pantalla. Esto es básicamente debido al valor que tiene el resistor. Este es básicamente no favorece al circuito en el que estamos trabajando y por esa razón nos tiran valores un poco diferentes. Pero como podemos observar con los tres valores anteriores, el resultado fue el esperado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Feliz día.